El tema para el día de hoy, programado ya, era lo que es la tabla periódica. No olviden que el conocimiento de la tabla periódica es súper importante para lo que viene después. Cuando hablemos, por ejemplo, de reacciones químicas, en donde balanceamos elementos químicos y compuestos también, luego viene lo que es la estequiometría, para lo cual se requiere que el alumno conozca de manera certera el símbolo de cada elemento, así como sus valencias, estado de oxidación y algunas características inherentes a cualquier elemento químico. Ahora, con respecto a la tabla periódica, lo que básicamente hace esta tabla es ordenar a los elementos químicos de acuerdo a ciertas características. Aproximadamente el año de 1700, entre 1700 y 1750, la cantidad de elementos que se iban descubriendo cada vez en mayor cantidad y velocidad hizo que fuera necesario ordenarlos de alguna manera. Hubieron muchos intentos, la mayoría de ellos fallidos, ¿ok? Pero dentro de esos intentos que podemos considerar adecuados o que tenían cierta base lógica o estaba basada en características químicas, podemos mencionar a lo siguiente. Veamos acá. Ideas de clasificación. Solo vamos a considerar a los siguientes personajes. Ojo con esto, que pueden ir en el examen. Primero fue Proust, luego aparece Johann Dobereiner, luego aparece John Reina Newlands, Meyer, el ruso Mendeleev y finalmente aparece Moseley. Hablemos brevemente de los aportes de cada uno de estos científicos. Empezamos por Proust. A ver, ¿qué es lo que decía Proust? A ver, permítame un momento. Ya. ¿Qué es lo que decía Proust? Proust ideó una forma de clasificar a los elementos en función del elemento hidrógeno. Es decir, para Proust consideraba que los elementos eran múltiplos o derivados del hidrógeno. Luego aparece Dobereiner. Dobereiner lo que hace es, claro, tienes toda la razón, en base, por eso decía, como múltiplos. Empezamos con un elemento pequeño. A ver, déjame ver, chatear. Ítalo Bazán, ¿cómo te hacen notas? ¿Ah? Déjame ver. Bazán. Ah, tienes una triple. Bueno, que sean tres. Sigamos. Observen acá. Luego aparece Dobereiner y Dobereiner descubre que, agrupando a ciertos elementos de 3 en 3, estas tríadas iban a poseer entre sí características químicas muy similares, entre ellas. Una cosa adicional. A ver, permítanme acá. Supongamos que, estoy hablando de Dobereiner, ¿eh? Y de sus tríadas. Supongamos que yo tengo una tríada acá formada por X, por Y y por Z. ¿Qué es lo que además había descubierto Dobereiner? Él decía que el peso atómico intermedio, o sea, Y, era igual a la semisuma de los extremos, es decir, X más Z entre 2. Pero ¿qué pasó con Dobereiner? Cuando quisieron hacer lo mismo con los demás elementos de mayor peso atómico, esto ya no cumplía, de modo que la idea de Dobereiner también fue dejada de lado. Esta propuesta más o menos fue el año de 1865, ¿ok? Pero 1816, 1817. Pasaron muchos años y aparece John Reina Newland, aproximadamente el año de 1865. ¿Qué es lo que hizo Newland? Ojo con esto. Newland había agrupado a los elementos ya no de 3 en 3, sino de 7 en 7. Y él notó lo siguiente, que las características del primer elemento del primer grupo eran semejantes a las características del primer elemento del segundo grupo. Repito, a ver, Dobereiner la relatividad. Newland habla de la ley de las octavas, pero ¿por qué se llaman octavas si acabo de decir que él agrupó de 7 en 7? A ver, miren acá. Imagínense dos grupos acá. A ver, permítanme acá. Y a cada grupo lo voy a dividir en 7 partes. ¿Ok? 7 partes. Esto que sea el primer grupo, esto que sea el segundo grupo. ¿Ok? En el primer grupo hay 7 elementos. 1, 2, 3, y así hasta el elemento 7. En el grupo 2, después de 7 sigue el elemento 8, 9 y 10. ¿Y qué es lo que había descubierto el señor Newland? Había descubierto que este primer elemento del primer grupo
y este primer elemento del segundo grupo tenían prácticamente las mismas propiedades. El 1 con el 8, el 2 con el 9, el 3 con el 10 y así sucesivamente. En conclusión, notó que cada 8 posiciones se volvían a repetir las mismas propiedades químicas. ¿Ok? Pero pasó lo mismo que pasó con el señor Dobereiner. Muy bien por tu aporte, Pablo. Perfecto. ¿Eh? A ver, cuando se quiso hacer lo mismo con otros elementos de peso atómico mayor, la ley de Newland, la ley de las octavas, ya no cumplía. Ahora, ¿por qué la ley de las octavas? Miren, además, no se olviden que en esa época no, había otro tipo de música, y el señor Newland, que era un inglés, le gustaba mucho la ópera, ¿no? Los musicales, y resulta que en esa época los musicales estaban hechos en octavas. Estas músicas de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Ahora, años después aparece otro químico llamado Meyer, que conjuntamente con Mendeleev, eso dice la historia, habían propuesto la primera tabla periódica. Claro, Lothar Meyer, ítalo. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es la diferencia entre Meyer y Mendeleev? Meyer no llegó a publicar a tiempo su trabajo. Mendeleev publicó primero que Meyer, por eso que se considera, si viene alguna pregunta sobre, por ejemplo, ¿quién creó la primera tabla periódica? Ustedes contestan el químico ruso Mendeleev. Ahora, eso es muy importante. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Miren, aparece un descubrimiento llamado los rayos X. Y el señor Henry Moseley, usando el experimento llamado los rayos X, descubre que los elementos químicos se tenían que ordenar en función del número atómico. Es más, la ley natural de los elementos químicos, también conocida como ley periódica moderna, propuesta por Moseley, es la que da la base, es la que da el fundamento para la creación o el diseño, como quieran llamarlo, de la nueva tabla periódica, de la tabla periódica moderna. A ver, acá me está escribiendo al chat. A ver, Pablo, active su micrófono, por favor. Pablo. Sí, profe. A ver, comenta para toda la clase. ¿Qué sabes con respecto a Mendeleev o Meyer? O los dos. Mendeleev clasificó los elementos por valor creciente de masas atómicas y los agrupó en filas y columnas. Muy bien. De esa forma, todos los elementos de una misma columna presentan una conducta semejante. Ahora, pero resulta que Mendeleev cometió un error. ¿Alguien me puede decir cuál fue el error de Mendeleev? Un pequeño, gran error. ¿Alguien puede decir cuál fue el error que cometió Mendeleev? A la 1. Mendeleev a las 2. Mendeleev a las 3. Bueno, el gran error de Mendeleev fue el de ordenar a los elementos en función de su peso atómico. ¿Por qué? Porque años después aparece Henry Moseley y dice que a los elementos se tienen que ordenar no en función del peso atómico, sino del número atómico. Y es justamente el personaje que viene a continuación. Conozcan ustedes al señor Henry Moseley, que descubrió la ley natural de los elementos químicos, ley que, repito, sirvió de base para configurar la tabla periódica moderna. Ahora, pero acá un pequeño comentario antes de pasar a la siguiente PPT. Yo considero que es injusto hablar de un error de Mendeleev. ¿Por qué? Porque en la época de Mendeleev los rayos X no existían. ¿Me entiende? Y cuando Moseley enuncia su enunciado, lo hace en base justamente a este experimento recientemente descubierto, que son los rayos X. Es decir, seguramente si Mendeleev hubiese tenido esa tecnología, hubiese calculado incluso con mayor precisión los números atómicos. ¿Ok? Así que no hay que menospreciar a Mendeleev. Lo que viene ahora a continuación es esto de acá. Es la primera tabla periódica. Es la tabla periódica de Mendeleev, que como ustedes pueden ver, él colocó en total 8 grupos verticales, y cuando publicó su tabla, la gente le comenzó a preguntar, pero Mendeleev, ¿qué te pasó acá? Mira, deja de poner punterolas un momento. ¿Por qué has dejado espacios vacíos? ¿Por qué? ¿Te faltó tinta en la impresa o qué? A ver, pregunta para ustedes, ¿para qué ha dejado espacio vacío Mendeleev? ¿Alguien quiere ganarse su nota? Para nuevos elementos Ya, ¿qué más? que se descubran y que cuenten con esas características. Ok, te pasaste. ¿Cuál es tu apellido? No, yo he dejado estos espacios porque esos elementos todavía no se han descubierto.
Y además menciona lo siguiente, pero el día que se descubran esos elementos, ¿ok? Que todavía no se han descubierto, esos elementos van a tener las siguientes características, A, B, C. Bueno, muchos colegas hasta se rieron de él, ¿lo que se cree este tipo? Nostradamus, que predice el futuro. Pero pasaron algunos años y resulta que se descubrieron esos elementos, y no solamente eso, sino que esos elementos tenían las mismas propiedades que Mendeleev había predicho. O sea que tanto no se equivocó, ¿ya? Muy bien, él, repito, analizaba las propiedades químicas en función del peso atómico, que fue el único gran error que tuvo Mendeleev. Ahora, hablemos de la tabla periódica moderna. Miren, esta tabla tiene tanta información, ¿ok? Que ni siquiera el profesor de química puede recordar que hay un montón de cosas, como por ejemplo la electronegatividad, el peso atómico, pero ojo con esto, ¿ah? Para que no se confundan. Actualmente hay dos formas de ordenar o de organizar a la tabla periódica. Y para eso vamos a considerar las dos. La primera, que es la clásica, la USAID, la que establece USA Estados Unidos, y la segunda, que es la que establece la UPAC. ¿Ok? Claro, tienes razón, Ítalo. La UPAC recomienda que se usen los 18 grupos. No sé por qué. Yo recomiendo que se use todavía la antigua porque es más preciso. A ver, hablemos un poco de la antigua. ¿Ya? Y ahorita vienen las preguntas. Atentos, ¿eh? Tengan a la mano el Google. Escuchen acá. Según la nomenclatura clásica, la USAID, a los elementos se van a dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B. Al grupo A se le conoce como elementos representativos y al grupo B son elementos de transición. ¿Dónde está el grupo A? Acá, observa. Esto es el grupo 1A. El grupo 2A. Luego viene el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y acaba acá en el grupo 8A. ¿Dónde está el grupo B? Está acá, justo al medio, de color rosado. Pero no vayas a empezar por acá. Se empieza por este lado. Sería grupo 1B, 2B. Esto sería grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y el único grupo formado por 3 columnas, Fe, Coñi, este grupo del medio es el grupo 8B. Finalmente, ustedes pueden ver en la parte inferior están las tierras raras. Ahí me puede decir, pero con el micrófono, ¿por qué se les llama tierras raras? Porque son elementos aún desconocidos que faltan por investigar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, les comento, no son tan desconocidos, ¿eh? Acá, por ejemplo, vas a encontrar un elemento como el uranio, el neptunio, el plutonio. ¿Ustedes saben para qué se usan esos 3 elementos de acá? Profe, entonces, porque son ¿Bombas? expertos en la naturaleza. ¿Quién dijo bombas? Yo, Santibáñez. Claro, a ver, les comento. Resulta que el uranio tiene varios isótopos, ¿ok? Ojo con esto. No se puede hacer bomba atómica con cualquier isótopo del uranio, ¿eh? Se tiene que hacer una bomba, en ese caso atómica, en esa época, pero se tiene que usar el isótopo más inestable. Y te cuento. Si yo tenía, por ejemplo, 100 gramos de uranio, ¿ok? De esos 100 gramos solo podía utilizar la 10 milésima parte era el uranio que yo quería. Y con esa cantidad no puedo hacer una bomba. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Agarraban al uranio que no servía y lo enriquecían para que se transforme en uranio radioactivo. Porque lo que explota es la molécula, o el isótopo, molécula no, perdón, el átomo inestable. ¿Ok? Ahora, ojo con esto porque acá vienen varias preguntas para el examen oral, ¿eh? Mira, nombre de la familia. ¿Cómo se llama el grupo 1A? Se llama metales alcalinos. Anoten. El grupo 2A se llama alcalinos férreos. Grupo 3A, boroides. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, anfígenos o calcógenos. El grupo 7A son los halógenos y el grupo 8A es conocido como los gases nobles. Eso con respecto a la familia. No te olvides que cada grupo determina una familia. Vamos ahora al grupo B y sus familias. Este es el grupo 1B. Al grupo 1B se le conoce como familia de metales de acuñación. 2B, elementos puente. 3B, familia del escandio. 4B, familia del titanio. 5B, familia del vanadio. 6B,
familia del cromo. 7B, familia del manganeso. Y el grupo 8B se conoce como elementos o grupo ferromagnético. Anoten eso. Anoten, vuelvo en un segundo. Ok, ahí les va 3 preguntas. El que contesta tiene una doble A, no una doble A. ¿Ok? A ver. Voy a voltear el otro monitor. Va a levantar la manito la persona que sepa la respuesta a la siguiente pregunta. Atentos, por favor. Y la pregunta es, voy a preguntar de acá, de la tabla periódica. A ver, ¿quién sabe cuál es el elemento que tiene la mayor densidad de la tabla periódica? Levante la mano, el que sepa. Muy bien, se acabó. Ítalo Bazán, ¿cuál es tu respuesta? Renio. No. ¿No? Sigamos. ¿Alguien más? Rodrigo Reyes, ¿cuál es tu respuesta? El osmio. Perfecto. Ahora, hay algo muy importante con respecto a la ubicación de un elemento dentro de la tabla periódica. Ojo con esto. Uno puede, en base a la configuración electrónica, saber en qué periodo y en qué nivel se encuentra un elemento químico. ¿Cómo? De la siguiente manera. Mira, para el periodo siempre será el que tenga mayor nivel. Repito, en la configuración, el número mayor de esa configuración será el mayor nivel. Esto es bien fácil. Lo complicado es el grupo porque tienes que memorizarte lo siguiente. Mira, cuando tú quieres saber cuál es el último subnivel, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si el elemento o la configuración acaba en S, X, significa que el grupo en UPAC es X. Por ejemplo, acaba en S2. ¿Qué grupo será? Grupo 2. Si acaba en S1, ¿qué grupo será? 1, según la UPAC. Pero en la nomenclatura USAID tradicional también vale lo mismo, pero además vas a añadir grupo A. No olvides que en USAID hay grupo A y grupo B. En la UPAC no hay grupo A y grupo B. Simplemente es 1, 2, 3, hasta 18. Ok, ahora, ¿qué pasa si la configuración acaba en PX? En la UPAC tú vas a sumarle más 2. Por ejemplo, si acá sale P4, ¿qué haces tú? ¿Cuál sería el grupo? Si X vale 4, P4 sería 12 más 4, sería grupo 16. En cambio, en la USAID simplemente le vas a añadir más 2. Repito, si acá, por ejemplo, es P elevado a la 3, acá será 3 más 2, grupo 5A. Ahora, ¿qué pasa cuando acaba la configuración en DX? En la UPAC tú pones más 2. Si, por ejemplo, acá es D4, significa que el grupo será 6. ¿Por qué? 4 más 2 es igual a 6. En el caso de la U6, también, mira, le sumas más 2, pero le añades la letra B. Ojo, que la antigua, que es lo que me interesa más, la S y la P es grupo A, y la D, junto con la F, es grupo B. Ahora, acá hay casos particulares. Si la configuración acaba en D6, en D7 o en D8, le pertenece al grupo 7B. Pero si acaban en D9, le pertenece al grupo 1B. Y si acaba en D10, le pertenece al grupo 2B. Y por último, la F. Si tengo un F a la X, en la UPAC el grupo es el grupo 3, siempre. ¿Ya? O sea, no importa lo que hay acá. Puede ser 1, puede ser 2, 10, 15, lo que sea, siempre hace el grupo 3. Y en la USAID también, siempre será del grupo 3B. Esta PPT la tienen que memorizar. ¿Ok? Así es, Rodrigo. Usted tiene toda la razón. Vamos ahora con los problemas. A ver. Las propiedades periódicas. Ojo con eso. Existen 6 propiedades periódicas que son la electronegatividad, que consiste en lo siguiente. Es la fuerza con que un átomo atrae a un par de electrones hacia sí mismo. Esa es la electronegatividad. ¿Y cómo varía esa electronegatividad en la tabla periódica? Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Siguiente propiedad, la energía de ionización, también conocida como potencial de ionización. Esta va a variar igual que la electronegatividad.
O sea, aumenta para la derecha y aumenta hacia arriba. Siguiente propiedad, la afinidad electrónica. Es la propiedad por la cual un átomo le encanta perder electrones. Es decir, por ejemplo acá, vean ustedes. A ver, les comento el concepto de energía de ionización, creo que no les comenté. A ver, ¿qué es la energía de ionización? Es la energía que se requiere para desalojar un electrón de la última capa. Y la afinidad electrónica es exactamente lo contrario. Mira, si acá hablamos de energía que se requiere para desalojar, acá sería, es la energía que se requiere para aceptar a un electrón en su última capa. Podríamos decir que este y estas son opuestas, pero la afinidad también varía de la siguiente manera. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Siguiente propiedad. El radio atómico, lo cual determina el volumen de un átomo, es al revés. Es decir, el radio del átomo va a aumentar hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, cuanto más abajo o cuanto más a la izquierda esté un elemento químico, más grande será su radio atómico. Mira, por ejemplo, el flúor está a la derecha, el litio está a la izquierda, y como está más a la izquierda, tiene mayor volumen provocado por el radio atómico. Dicho eso, vamos a resolver el primer ejercicio, un poco de práctica. Tenemos acá 3 proposiciones, ¿ok? Ahí tengo las claves. La primera dice, ¿los elementos se ordenan por el peso atómico? No, ese error lo cometió Mendeleev, por lo tanto es falso. Segundo, según la ley de las octavas, se ordenan en 8 los elementos. Tampoco, eso es falso, porque ya dijimos que se ordenan de 7 en 7. Muy bien. ¿Y la segunda cuál es? Tienen razón. También es falso, porque dice el elemento de mayor afinidad electrónica es el flúor, ¿ok? Pero no, es el cloro. Ahí te equivocaste en la tercera. Ok, sí, Luz Villaverde, usted tiene razón. Todas son falsas. ¿Cuál es la clave? La letra C es la clave. Pregunta número 2. A ver, se nos acaba el tiempo. Relacionar. Primera columna, magnesio, bromo, calcio. Relacionarlo con alcalino terrio, halógeno, claves. Ahí están las claves. A ver, empezamos con el magnesio. Miren ustedes. ¿Cuáles son los alcalinos terrios? Acá están berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y acá, ¿qué tengo? Al magnesio. Por esta teoría, ¿qué digo? El magnesio es un alcalino terrio. O sea, 1A. Mira, con esto ya está hecho el problema. Acá no hay 1A, no hay 1A, acá sí hay. Dice 1 y 3 es A. Claro, el calcio, como ves acá, mira, el calcio también es un alcalino terrio. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría a ser la letra C. ¿Ok? A ver. Último problema. Con esto vamos a aclarar. Vean ustedes. Dice, ya, ahora, vean ustedes acá. Vamos a resolver el problema. Miren, acá muchos todavía tienen dificultades cuando se habla de orbitales llenos, semillenos. Ojo con esto, es muy sencillo. El alumno debe saber que en cada orbital lleno hay 2 electrones como máximo, porque está lleno. Entonces, si yo te digo, tengo 5 orbitales, ¿cuántos electrones hay? 10. Si tengo, por ejemplo, 20 orbitales, ¿cuántos electrones tengo? El doble, 40. Si acá me dice que tengo 17 orbitales llenos, ¿qué significa? Que tengo 34 electrones, ¿verdad? Entonces hago la configuración y trato de llegar por lo menos hasta 34, sin pasarme de 34, y mira, siguiendo esta secuencia. Déjenme cambiar esto acá. Ahí. 1, S2, acá 2 más 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, acá hay 30. ¿Ya? Ahora, el doble de 7 es 34, hasta acá hay 30. Si yo agarro esto de acá, me voy a pasar de 4p6, por lo tanto ya sé dónde acaba ya. ¿Ok? Acá lo importante es saber en dónde acaba. ¿Ok? Y en la configuración, repito, hemos llegado hasta 3 de 10 y vamos a llegar hasta 4p algo. 4px, no sé cuánto hay acá. Pero hasta el 3 de 10, o sea, hasta 30 electrones, ¿cuántos orbitales llenos ya tengo ya? ¿Quién sabe? Hasta acá, mira, hasta acá hay 30 electrones. ¿Cuántos orbitales llenos tengo? Si por cada orbital hay 2 electrones. 15. Tengo, muy bien, tengo 15 llenos. ¿Pero qué me dice el problema? 17 orbitales llenos. Significa que tengo que llenar 2 orbitales más. Ahora, ustedes deben recordar que cada subnivel tiene una cantidad de orbitales determinados. En este caso, P
en su nivel P, ¿cuántos orbitales tiene? ¿Alguien sabe? 3. 3. Muy bien. Ahí están los 3, mira. 3. Estos son los 3 orbitales. ¿Y cuántos electrones tengo que llenar para tener 2 orbitales llenos? Vamos a contar. 5. Según Han, ¿para dónde mira? Para arriba. 1, 2, 3. Les pregunto, ¿ya llené algún orbital más? No, ¿verdad? Están semilllenos. ¿Qué dice Han? Primero para arriba, y cuando tú terminas de poner hacia arriba, regresas y mirando para abajo. A ver, un electrón más. ¿Qué acabo de obtener acá? A ver, ¿cómo se llama esto de acá? Orbital Muy lleno. bien. Tenía 15. ¿Con esto cuánto será? 16. ¿Pero cuánto me pide? 17. 17. Ah, falta uno más entonces. Listo, ya está. Ahora, ya lo configuré. En base a esta información, yo voy a determinar el periodo. ¿El periodo cuál es? 4. ¿Cómo sé que es 4? ¿Ves este número de acá? Mira, el 4. Este número de acá lo he agrandado nada más. Ya sé que X cuánto vale, 5. Pero profesor, ¿por qué vale 5? Cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso que X vale 5. O sea que la configuración acaba en 4P5. Y una vez que tú sepas en qué acaba, en este caso 4P5, tú dices, ¿el número 4 qué me da? El número 4 te da el 4 que te da. El periodo te da el número 4. Si acá dice 4, periodo 4. Ah, recordemos en la YUPA, por acá está usando la YUPA. La YUPA dice que cuando tú tienes un P de X, ¿ok? El grupo quinto lo da, esto es por fórmula. X más 12. Pero acá, ¿cuánto vale X? 5. ¿Y cuánto es 5 más 12? 17. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta será periodo 4 y grupo 17. 17. Perfecto. Muy bien, chicos.